Bienvenidos una vez más. Estamos acá. Bueno, vamos a ir viendo si se nos va conectando la audiencia. Estamos esperando un poquito. Recién ahora estamos ahí. Es que queríamos romper un poco con eso de que los uruguayos y las uruguayas no somos puntuales. Entonces, si lo citamos 18:30, empecemos 18:30. ¿No? ¿Qué dice acá mi compañero? Ya tenemos algunos visitantes. 16. Bueno, vamos ganando. No, tenemos tres personas que nos están acompañando. La primicia de los cientos que nos van a acompañar hoy. Bueno, ahora sí, más en serio. Ustedes saben que nosotros venimos con un ciclo que le llamamos Cuarentena Fecunda. Hemos tenido invitadas, invitados diversos y de mucho conocimiento, renombre, prestigio. Hemos estado intercambiando sobre distintos temas. Y hoy decidimos tener un invitado especial porque es como, bueno, de la casa, porque es un referente muy importante para nosotras y nosotros, para Marea, para todo Fuerza Renovadora, para el Frente Amplio y estamos seguros que para el Uruguay. Entonces invitamos a Mario Vergara. ¿Qué podemos decir, no? ¿Cómo lo vamos a presentar nuevamente después de tantas veces? Pero sí vale la pena. Sabemos y que puede estarse sumando gente que no nos conozca. Mario es contador, es economista, es uruguayo, es frente amplista, es de izquierda profundamente, es un compañero que ha estado trabajando por la unidad, por la renovación y por el fortalecimiento del Frente Amplio y de toda la izquierda en Uruguay. Y estamos en un momento, ya nos hemos dicho muchas veces que es un momento especial, que nos acercamos a una instancia de elección del segundo nivel de gobierno, de las elecciones departamentales, del tercer nivel de gobierno, de los municipios, que vaya si tienen importancia, que cada vez tenemos que profundizar más. Y entendemos que esta instancia del 27 de septiembre, porque se nos ha ido moviendo con esto de la pandemia, estaba prevista para mayo, ya deberíamos tener una intendenta o un intendente en ejercicio, para ahora se nos va para el 27 de septiembre y lo vivimos o lo queremos vivir como una instancia, como una posibilidad de renovación. Nos parece, estamos bastante convencidas y convencidos que Álvaro Villar es una posibilidad de renovación, de profundización de cambios, de transparencia, de buena gestión. Y estamos invitando a Mario para compartir sobre ese tema, cómo él, o en qué sentido ve él, que el 27 de septiembre tenemos un mojón en lo que significa la renovación, la autocrítica y la mejora de los gobiernos del Frente Amplio en todas las instancias posibles. Así que bueno, le voy a pedir a Mario que se acerque. Le venimos a invadir la casa, que generosamente nos abrió. Bienvenido, Mario. Bueno, la verdad que es un gusto que me hayan invitado, ¿verdad? Porque tenemos mucho tema para conversar. Eh, Estamos en un contexto diferente, sin duda, ¿no? Tenemos una pandemia que ha generado enormes consecuencias en el terreno económico, en el terreno social, con un gobierno nuevo, un gobierno de la coalición que enfrentó al Frente Amplio en las elecciones. Primer dato de la realidad, como Frente Amplio hemos perdido la elección y hemos perdido el gobierno. Y eso es parte del contexto en que tenemos que incorporar para el análisis y que hace quizás aún más importante entonces la necesidad de trabajar de manera muy unitaria, muy frente amplista para las elecciones departamentales y municipales. Tenemos un contexto en donde el gobierno apretó el acelerador en el terreno de su plan de gobierno a través de la ley de urgencia. Y en ambos casos el Frente Amplio ha definido posicionamiento político de oposición seria, de oposición responsable. Eso se puso a prueba tanto en la ley de urgencia, en cómo trabajamos en el Senado en la ley de urgencia, de cómo está trabajando ahora
diputados en la ley de urgencia, con esa lógica de oposición clara, pero oposición seria, pensando en el país, pensando en qué es lo mejor para uruguayos y uruguayas, y también en el posicionamiento político hacia el tema de la pandemia, el tema sanitario, donde el Frente Amplio tendió la mano al gobierno, el gobierno no recibió esa mano tendida, y en el terreno también económico y social, o sea, el conjunto de medidas que el Frente Amplio ha propuesto para mitigar y reducir los impactos de la pandemia. El gobierno en lo sanitario ha manejado razonablemente las cosas, ahí está muy claro también que, bueno, que el gobierno también se para en un soporte y en una plataforma de cosas fortalecidas o construidas en los gobiernos frente amplistas, porque el teletrabajo solo se puede hacer por la conectividad de primer mundo que tenemos, porque la teleeducación también se para sobre la conectividad y el plan Ceibal, porque el propio llamado a la comunidad científica, que creemos que fue un acierto del gobierno, se hace porque hay una comunidad científica. Un poco en broma yo digo que los científicos no los trae la cigüeña de París, sino que se conforman en una comunidad que tuvo como prerequisito, obviamente, el fortalecimiento de la Universidad de la República, que sin duda se ha dado en los gobiernos frentistas, con una descentralización importante en todo el país, también con la creación del Instituto Pasteur, de la Universidad Tecnológica, de la Agencia de la Innovación. Pero en fin, el Frente se ha posicionado como oposición seria en eso, ha dicho, bueno, en lo económico y en lo social hay que tomar medidas más contundentes, más serias en cuanto a dar más alivio a un conjunto de 300.000 familias que son las que más están sufriendo hoy en el Uruguay. Y el gobierno lo está haciendo de manera muy tacaña, ¿verdad? No hay, son muy insuficientes las medidas de gobierno, tanto en la cobertura como en la magnitud de esa ayuda. Increíblemente uno lee, por ejemplo, a la directora gerente, o sea, la número 1 del Fondo Monetario Internacional en una entrevista del País de Madrid, diciendo que en momentos de esta crisis, de esta pandemia, hay que gastar. Dice, no va a haber muchas oportunidades en que el Fondo Monetario le diga a los países que gasten, que hay que atender a la gente que más necesita para reducir los impactos inmediatos de la crisis. Y pone, por ejemplo, como referencia el ingreso básico que se aprobó en España. Y el Frente Amplio proponía justamente un ingreso de un salario mínimo a esas 300.000 familias, garantizar esa renta básica a esas familias que más lo necesitan. Bueno, el gobierno tampoco tiene esa tesitura. La ministra dice, sí, hay que tomar medidas, cueste lo que cueste, y lo fiscal viene después, pero no lo hace. Prima más la visión del director de OPP, que con toda claridad dice, habría que tomar más medidas, pero lo fiscal no lo permite. Y entonces nosotros estamos parados en este marco en donde el gobierno obviamente tiene a disposición hoy mucho más claro todo el despliegue mediático. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer como Frente Amplio para que no predomine este enfoque político-ideológico que claramente tiene la coalición multicolor en cuanto a, bueno, castigar digamos, con recortes presupuestales, con achicamiento del Estado, con rebaja salarial, con rebaja de pasividades, etcétera? Bueno, con un enfoque también en la ley de urgencia mucho más represivo, con un tinte privatizador, con un conjunto de aspectos político-ideológicos con los cuales realmente discrepamos y estamos convencidos que no le va a hacer bien a la sociedad uruguaya. Bueno, tenemos mucho trabajo político por hacer. El Frente Amplio tiene que hacer su evaluación crítica, hacer la evaluación de sus 15 años de gobierno, que obviamente hicimos muchas cosas bien, algunas que no salieron bien, otras que no las hicimos de buena manera, pero pasando raya, todo el mundo debe reconocer que hoy estamos en un país con muchas fortalezas, muchas más que las que tenía cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Lo reconoce, aunque de fronteras para afuera, el propio gobierno, en esa famosa presentación que le hace a los inversores internacionales a la hora de salir a buscar financiamiento. Por suerte, no es por suerte, es porque se construyó solidez macroeconómica, estabilidad social, fortaleza institucional
histórica, pero también en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, es que, bueno, los inversores, los organismos internacionales, las calificadoras de riesgos, los inversores productivos del mundo tienen una buena percepción del Uruguay porque hay fortalezas. El propio gobierno lo reconoce con todas las letras en esa presentación, a pesar de que aquí a los uruguayos y uruguayas trata de generarle ese relato de que el Frente Amplio dejó un país hecho pedazos y que la cosa dura que se viene, porque lo que se viene es duro, en empleo, en salarios, en pasividades, en condiciones sociales, que va a ser responsabilidad entonces de la pandemia y del desastre de país que dejó el Frente Amplio. Totalmente inadmisible, porque se puede verificar claramente en casi todas las áreas que ha habido mejoras, en algunas no tenemos los mejores resultados y todas esas cosas las hemos reconocido abiertamente, incluso en la campaña electoral, pero que sin duda tenemos un país mejor que hace 15 años. Y desde el punto de vista político, el Frente tiene que hacer su proceso de autocrítica, tiene que hacer su revisión en el funcionamiento orgánico y todo eso lo va a hacer formalmente, ya se está haciendo en realidad, pero formalmente después de las elecciones departamentales para llegar a un 5 de febrero exultante, a los 50 años de la creación de esta fuerza, de esta construcción política más maravillosa que del Uruguay del último siglo, que es el Frente Amplio. Por lo tanto, creo que hay que tener en claro que las elecciones departamentales y municipales son un mojón fundamental para ese proceso en donde el Frente Amplio se tiene que refortalecer y tiene que mirar hacia adelante, seguir trabajando con esta impronta de oposición seria, de oposición responsable, y trabajar, obviamente, para recuperar el gobierno por el bien de los uruguayos y las uruguayas. El Frente Amplio tiene que sostener en todo el país, bueno, las 6 intendencias que hoy tiene, ese es un objetivo que tenemos que ponernos sin duda. Tiene que tratar de pelear alguna intendencia más. El Frente Amplio se presenta en los distintos departamentos como la propia fuerza política ha definido que sea la mejor forma, la mejor oferta electoral. En algunos departamentos, como fruto de un acuerdo político y de un consenso, se llega a una candidatura única. Hablamos del caso de Canelones, de Río Negro, de Cerro Largo. En otros departamentos, con 2 candidatos o 3 candidatos. Y creo que en general todos los candidatos y candidatas del Frente son muy buenos en todos los departamentos. Nosotros apoyamos a diversos candidatos y candidatas en todo el país, algunos de ellos que pertenecen a Fuerza Renovadora, ¿verdad? Estamos hablando, bueno, en el caso de Montevideo, nosotros vamos a apoyar obviamente a Álvaro Villar, pero en Cerro Largo, Rodolfo Ninnoboa, el candidato que pertenece a Fuerza Renovadora, César González en Tacuarembó, Ariel Beltrán en Colonia, en fin, diversos candidatos que pertenecen a nuestra, pero que apoyamos también a todo el conjunto de otros candidatos en todos los departamentos que van a contribuir a una gran votación del Frente Amplio. Ojalá sea para sostener las 6 intendencias que tengamos y tratar de pellizcar alguna más, claro que sí. Pero creo que lo importante también tiene que ver con cómo hacemos política en este proceso. Ya estamos incorporando una lógica de autocrítica, de renovación, y creo que, bueno, aquí el foco en este planteamiento que me hicieron para charlar hoy con ustedes estaba más bien en Montevideo, en la figura de Álvaro Villar, que es una figura de renovación que da garantías de idoneidad moral, de idoneidad profesional, de capacidad de gestión, de espíritu frente amplista, de la primera hora, ¿verdad? Hablamos de que en febrero van a ser los primeros 50 años del Frente Amplio, y el 26 de marzo justamente va a ser 50 años de aquel primer gran acto de masas del Frente Amplio, en donde Álvaro Villar, siendo un niño, subió de la mano de su padre, ¿verdad? El doctor Hugo Villar, a ese estrado del 26 de marzo del 71. Álvaro es un frente amplista entonces de la primera hora, pero que además tiene la capacidad de recoger apoyos diversos dentro del Frente Amplio. Apoyamos Fuerza Renovadora, apoya Álvaro Villar, así como lo apoya el MPP, como lo apoya la 205, como lo apoya
el sector de Marcos Otegui, como lo apoyan otros sectores frente amplistas y también no frente amplistas, como el caso de UNIR de Fernando Amado. O sea, una de las bellezas de la candidatura de Álvaro es que es capaz de recoger adhesiones y apoyos de todo el espectro frente amplista y no frente amplista. Lo cual no implica ningún tipo de alianza política entre los sectores. No, no. Confluimos en apoyar al mismo candidato a la Intendencia de Montevideo, así como en el resto del país, las combinaciones de apoyos a los distintos candidatos y candidatas tienen todos los colores que ustedes se puedan imaginar. Nosotros estamos convencidos que la candidatura de Álvaro también es un reflejo de la renovación del Frente Amplio. Así lo hemos querido plantear y mostrar a la ciudadanía. Y también es una candidatura que emerge con la naturalidad de aquellas candidaturas que surgen de los planteos de la gente, a partir de ciudadanos y ciudadanas que fueron a pedirle a Álvaro Villar que sea candidato, que juntaron firmas. Y bueno, me parece que todo eso enmarca una forma de hacer política, una naturalidad en la candidatura y la convicción de que tenemos un gran candidato para ser un gran intendente de Montevideo. Podemos hablar también de otros candidatos en el resto del país. Obviamente vamos a estar apoyando a Nino Boa en Cerro Largo, a Yamandú Orsi en Canelones, a Terzagui en Río Negro, como apoyamos también a Ariel Beltrán en Colonia, a César González en Tacuarembó. También hay sectores de Fuerza Renovadora que en Tacuarembó han decidido apoyar a Edgardo Rodríguez. O sea, tenemos esa diversidad en el Frente Amplio y en Fuerza Renovadora que nos permite trabajar de manera unitaria, entendiendo que todos los candidatos y candidatas frente amplistas realmente son un aporte y una contribución para una gran votación del Frente. Quiero hacer mención también a lo siguiente, que es el 27 de septiembre, es un hito, es un jalón importante en el proceso político. El Frente Amplio tiene que tener una gran votación, tenemos que ganar las intendencias, pero además también tenemos que focalizar en la cercanía con la gente. Y la cercanía con la gente también tiene que ver con las elecciones a nivel de los municipios. Que el Frente Amplio, hay que decirlo con todas las letras, históricamente el Frente Amplio no le dio demasiado corte al tema de los municipios, sobre todo en los departamentos más populosos, ¿verdad? En Montevideo, en Canelones. O sea, los grados de abstención a la votación de municipios de los frente amplistas eran realmente enormes en las elecciones anteriores. Quizás era por el hecho de que, bueno, teníamos el gobierno nacional y en estos departamentos también teníamos el gobierno departamental, entonces se le daba menos importancia a los gobiernos de tercer nivel, ¿verdad? A los municipios. Por lo tanto, yo creo que ahora tenemos que ser autocríticos en ese enfoque, porque parte de la autocrítica también es de la necesidad de que el Frente Amplio vuelva a echar raíces más profundas con la ciudadanía, con la sociedad, con los territorios, en los barrios. Y eso también pasa por la actividad de los municipios. Y además que van a ser una herramienta para el trabajo político de cercanía con la gente. Por lo tanto, al llamado de votar a los candidatos frente amplistas en todo el país y a las candidatas frente amplistas en todo el país, también queremos ser muy claros, hay que votar a nivel municipal por los candidatos frente amplistas. Es parte del proceso político, va a ser parte de la fortaleza con la que salga el Frente Amplio de esa elección departamental y por lo tanto también parte de la fortaleza que salga el Frente Amplio como fuerza política camino a su proceso de autocrítica, camino a su proceso de revisión orgánica, camino a su proceso de fortalecimiento como fuerza política de cara a los 50 años del Frente Amplio. Por lo tanto, nos parece fundamental tener claro, porque también en las elecciones anteriores existía un poco esa duda de que si uno votaba al intendente y ponía una hoja a la elección municipal que no se correspondiera con el municipio en el que está votando,
se anulaba todo el voto. Y eso no es así. Votemos con confianza a los municipios, porque si alguien se llega a equivocar y poner una hoja de otro municipio, no se anula el voto departamental, no se anula el voto al intendente, solo el voto al municipio. Por lo tanto, ese miedo tiene que estar de lado, por lo tanto, tenemos que ir con confianza en sobrar a los candidatos a municipios en todos los departamentos y tener una gran votación frente amplista, no solo para intendentes, sino también a nivel municipal. No sé si quieren tocar algunos puntos en concreto que puedan surgir de lo que los compañeros y compañeras que están escuchándonos estén planteando. Tenemos que aprovechar a insistir en que las compañeras y los compañeros manden preguntas, comentarios, y nos gustaría preguntarte o comentarte por qué o cómo imaginás vos esta especie de renovación también en acción que nosotros nos estamos proponiendo en este proceso hacia las elecciones departamentales. Bueno, yo creo que ya hay cosas de renovación y autocrítica en el fondo que ya están en acción, o sea, que ya están internalizadas en un conjunto de acciones y decisiones que hemos tomado. Creo que la propia definición de cómo llegamos a la candidatura de Álvaro Villar tiene incorporado un elemento de autocrítica y tiene incorporado un elemento de renovación. Pero bueno, esas cosas las tenemos que consolidar día tras día en el trabajo político. Yo creo que hay un componente de renovación claro en lo que fue el trabajo político que hicimos en la bancada de senadores del Frente Amplio con el tratamiento de la ley de urgencia. Por la propia dinámica de la pandemia, ¿verdad? Los compañeros con más trayectoria del Frente Amplio, de hecho, no pudieron participar en ese proceso político prácticamente de manera cotidiana. Y de alguna manera fue nuestra generación, si se quiere, la que tuvo que tomar la posta y conducir políticamente, yo creo, una cuestión política mayor, como fue la disputa política que se está dando a nivel parlamentario con respecto a la ley de urgencia, que no es otra cosa que la instalación de un plan de gobierno entero de este nuevo gobierno con el cual discrepamos en lo político ideológico de manera profunda y que de alguna manera el proceso político está siendo llevado adelante por referentes y figuras que están siendo y estamos siendo parte de la renovación del Frente Amplio. Por supuesto que siempre la referencia, la consulta a los compañeros con más trayectoria, vemos aparecer por supuesto al compañero Tabaré, dando también una pelea política hoy, bueno, Pepe, Danilo, que también van a estar haciéndolo, pero está claro que hay un proceso de renovación que ya se está dando desde el punto de vista político y que se está dando en acción, tanto en lo que fue el proceso de la pandemia, al ir al diálogo con el gobierno, en proponer todo un conjunto de medidas, ¿verdad? Como en el tratamiento de la ley de urgencia, son procesos políticos que de alguna manera yo me atrevo a decir han estado siendo conducidos por referentes renovados en la fuerza política y que creo que lo estamos haciendo de manera muy razonable. Por eso yo soy muy optimista con el proceso de renovación, el proceso de autocrítica. Creo que hay cada vez más conciencia a nivel de los sectores en el Frente Amplio y de las bases en el Frente Amplio de la necesidad de ese proceso. Y estoy seguro que vamos a poder formalmente procesar eso en plenario, en Congreso del Frente Amplio, luego de la elección departamental, de cara, reitero, a lo que tiene que ser esa plataforma, esa explosión de Frente Amplismo a partir del 5 de febrero del año que viene. Gracias, Mario. Escucha, en esto que estamos como, bueno, ya que tenemos la posibilidad de conversar contigo, aprovechamos como muchos temas, ¿no? En este rol tuyo de senador, de liderazgo, para el Frente Amplio y para el país. Nosotros vemos que últimamente sos un referente calificado para muchos temas que van más allá de lo económico, que van más allá de lo que estábamos acostumbrados a escuchar siempre, o últimamente como ministro y como presidente del Banco Central. ¿Cómo visualizás este tema de la presencia del Frente Amplio en esta responsabilidad de ser oposición, una oposición responsable, en este reclamo también, ¿por qué no?, de muchos frente amplistas, quizá esperando voces más acaloradas frente a algunos temas?
¿Cómo te parece a ti que nosotros estamos haciendo esta oposición responsable, también conscientes de lo que este gobierno a 100 días nos está ofreciendo? Sí, acá hay que conjugar muchas cosas. Primero, como decía hoy, entender que perdimos el gobierno. Entonces hay cosas que antes podíamos hacer desde el gobierno que ahora ya no las tenemos a disposición. El gobierno, a pesar de que ya pasaron los 100 días, todavía está en una especie de luna de miel con la sociedad. Lo de la pandemia, de hecho, además genera una especie de espíritu patriótico, ¿verdad? Que obviamente también va en esa dirección, pero también está cometiendo errores todos los días, ¿no? Se le cae un jerarca por semana, tienen contradicciones en temas gruesos todos los días, aparecen desprolijidades de manera permanente. Siempre ellos tratan de compensar ese mismo día con alguna cuestión o con nuevos casos digamos, en la pandemia o decisiones vinculadas a la pandemia o con cuestiones que aparecen en auditorías que todavía no empezaron, pero ya parece que hay resultados, ¿no? Todavía no empezaron ni a hacerlas, pero ya detectaron el café vencido, en fin. La idea creo es que hay que entender que esta es una carrera larga, que no se acaba en 2, 3 meses. Hay mucha incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la pandemia misma, cuánto tiempo, con qué profundidad, qué consecuencias va a tener en materia económica y social, que van a ser importantes, van a ser graves. Y esto políticamente es una carrera larga, es una carrera larga. El Frente Amplio yo creo que se ha posicionado razonablemente. En algunas cosas uno puede gritar un poco más, en otras ser más cauteloso. No se puede ir uno al amague a todos los amagues, ¿verdad? Y gritar con la misma intensidad en todos los temas, porque no sería lo más saludable desde el punto de vista político. Y yo creo que el proceso rápidamente ya está mostrando que el gobierno, a pesar de esa luna de miel y del tema de la pandemia, hace agua por muchos lados. Ahora cuando presenten la rendición de cuentas vamos a tener una gran discusión con el gobierno sobre el relato de qué país dejó el Frente Amplio, pero sobre todo vamos a tener una gran discusión cuando el gobierno presente el presupuesto nacional, porque ahí va a mostrar los tijeretazos y el recorte que le pretende dar al Estado, así como ya mostró en las pautas salariales la intención de hacer una rebaja drástica de salarios. Entonces, todas esas cosas no se agotan en un día, hay que ir dosificándolas en el sentido político. Yo creo que el Frente está alerta y está atento a todas estas decisiones para defender lo hecho y para marcar y empezar a trabajar también políticamente sobre los errores y las discrepancias que tenemos con el gobierno. No hay que pensar que tenemos elecciones nacionales pasado mañana, si ese es el punto. El Frente todavía se debe a un proceso de autocrítica interna. Entonces, esto es parte de la discusión. En el marco también de la autocrítica del Frente que hablábamos hoy, de ese proceso que tiene que culminar exultantemente en febrero del año que viene, hay que evaluar justamente todas estas cosas. Yo creo que está bien que los frente amplistas, que a veces también todos estamos un poco enojados y molestos porque perdimos el gobierno, pero sobre todo en el momento de tragarnos eso, ¿verdad? De entender día tras día con cada cosa que pasa que ya no somos gobierno, que no tenemos mayorías parlamentarias. Bueno, todas esas cosas hay que ir internalizándolas y a veces nos enoja, ¿verdad? Y bueno, y uno quiere guerra y sangre al otro día. Y bueno, yo creo que no sería sabio desde el punto de vista político tener esa tesitura. Hay que dar las batallas, por supuesto. Creemos que a nivel parlamentario y a nivel político se están dando muchas batallas. Con propuestas, ¿verdad? Con propuestas, porque oposición responsable es decir, lo que están haciendo está mal, hay inconsistencias. Por ejemplo, en estos días está la propuesta esa de que un americano sea el presidente del BID, lo cual es un disparate histórico. Hasta el propio Sanguinetti interviene junto con otros expresidentes de América Latina para mostrar que es un disparate histórico, que Estados Unidos es el principal accionista del BID, es el único país con poder de veto y encima van a meterle un presidente americano. O sea, es el desequilibrio total en el BID. Pero resulta que el gobierno apoya a ese candidato estadounidense, pero el canciller está en contra, pero la vicecanciller está en contra del canciller. Bueno, esa es una perlita
de las desprolijidades que hoy tiene y la falta de línea clara que tiene el gobierno en temas, por ejemplo, de inserción externa, que son fundamentales. No sé, ya cuántos jerarcas han ido cayendo por cosas gruesas, ¿verdad? Entonces, hay mucho material, digamos, contra el cual estar marcando posición todos los días. Los audios de la vicepresidenta, por supuesto. En lo que realmente importa de los audios de la vicepresidenta es cuando dice que el presidente y ella reciben extorsiones todos los días. Ahí hay un tema institucional. A mí no me interesa la cosa privada entre ella, el otro señor, el hijo Luis, el otro Luis. A mí me interesa lo institucional. Es cierto que estamos en un contexto en donde hay extorsiones diarias a las máximas figuras de gobierno y cosas por el estilo, además del tema del tráfico de influencias en Maldonado, ¿verdad? Y bueno, hay material de eso todos los días. Eh, y nosotros tenemos que tener claro dónde está el eje de la disputa que tenemos que dar. Hoy tenemos que dar una disputa reivindicando el relato de que los 15 años del gobierno del Frente Amplio fueron muy buenos para el país. No todo se hizo bien, se cometieron errores, no hay resultados pobres en algunos lugares, pero pasando raya con todo lo que hicimos, no hay duda de que estamos en un país mejor. Ese relato, esa disputa hay que darla porque el gobierno intenta instalar el relato contrario de que ahora lo que se viene, que ellos van a impulsar y están impulsando, la rebaja salarial, la rebaja de jubilaciones, el recorte del Estado, es responsabilidad de la pandemia y del Frente Amplio, lo cual es absolutamente inadmisible desde el punto de vista político. Y después en todos los temas, porque una cuestión que fue la ley de urgencia, es que puso todos los temas a la vez, puso el plan de gobierno entero. Entonces, sobre todos los temas hay discrepancias en el tema de seguridad, una visión contraria, sin duda, en los temas de educación, en los temas de vivienda, en los temas de medio ambiente y áreas protegidas, en los temas de inclusión financiera. Lo que está haciendo el gobierno de inclusión financiera es un mamarracho. Es un riesgo enorme para la reputación del país. ¿Cómo vamos a decir alegremente que uno puede hacer transacciones con $100.000 en billete de 20? ¿No? O sea, es un llamado a la evasión o pagar salarios en efectivo, es un llamado a la evasión de tributos, a la evasión de aportes y por lo tanto a la reducción de derechos de los trabajadores, un llamado al lavado de dinero de alguna manera, o facilitar por lo menos el lavado de dinero. Y el lavado de dinero no es un delito que cae solo, se necesita lavar dinero porque es dinero que viene de otros delitos. Viene del narcotráfico, viene de la trata de personas, viene del tráfico de armas, del contrabando. Por lo tanto, esa marcha atrás en la inclusión financiera es realmente muy negativa para todo el Uruguay. En fin, hay un montón de temas, me estoy olvidando. Bueno, la reglamentación del derecho de huelga, la criminalización de las movilizaciones y las expresiones públicas, el cambio organizacional en la policía con respecto a la dirección de género, que hace que se reduzcan enormemente los lugares en donde las mujeres pueden ir a hacer denuncias de violencia doméstica, por ejemplo, con lo que ya sabemos que a priori esas cosas cuestan, ¿verdad? Son muy difíciles en todas las dimensiones. Bueno, en vez de ayudar y facilitar, pareciera ser que se entorpece y se dificulta. En fin, tenemos todos los temas sobre la mesa con discrepancias grandes con el gobierno. Y el tema es que, bueno, se dan las batallas que también las que aparecen mediáticamente, ¿verdad? Porque ahora también a nivel de los medios el gobierno domina la escena. Como nosotros antes teníamos muchos más micrófonos a disposición siendo gobierno, bueno, hoy el gobierno actual domina la escena mediáticamente. Entonces, no aparecen mediáticamente todas las batallas que procuramos dar en todos estos temas. Pero el Frente Amplio yo creo que está bien parado. Yo soy optimista. El Frente Amplio perdió la elección, fue derrotado electoralmente, pero no quedó destrozado ni mucho menos. Quedó con fortalezas para recomponerse, hacer su proceso de autocrítica, su proceso de renovación, su proceso de refortalecimiento y creo que eso ya se está dando. Yo soy optimista de que eso va a ir en esa dirección y ni que hablar, las elecciones del 27 de septiembre son un hito, un jalón importantísimo en ese proceso.
Bueno, Mario, también volviendo al tema de las departamentales y a Montevideo, ¿no? Mm. Después de escucharte y además con un poco más de ese optimismo que esperemos nos sigas contagiando, fundamentado también en ese contexto que vos estabas planteando, ¿no? Pandemia mediante, excusas mediante también, ¿no? La pandemia viene a ser como una buena excusa también para presentar algunas regresiones en muchos temas, medios de comunicación a favor. Bueno, vamos a tener un país que va a estar perdiendo de alguna manera logros que fundamentalmente el Frente Amplio había abocado hacia los sectores más necesitados de la sociedad y más vulnerables y vulnerados, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, violencia de género, tratamiento de los temas de violencia de género con todos los debes, pero apuntando a todo eso, sistema de previsión social, salarios, es decir, nos espera, ojalá nos equivoquemos. Y agreguemos temas de derechos humanos y la postura de algunos sectores de la coalición realmente la posibilidad de que regresiva, los adolescentes o los menores que vayan, que sean privados de libertad estén 10 y hasta más años, estamos hablando casi de perpetuas para un adolescente. Bueno, en ese contexto, que no es que nosotros nos satisfaga, el Frente Amplio nunca se paró en una realidad de querer que las cosas estén mal para poder hacer política, no somos de ese palo, pero sin duda que va a haber un país con dificultades. Sin y duda. va a haber una intendencia que cubre la mitad de la población del país, que va a tener que va a ser Frente Amplista, y que va a tener que dar respuesta a muchas situaciones de esas. ¿Cuál es el rol que vos creés que tiene que jugar esa intendencia o que va a tener que jugar una intendencia, entre otras, pero hablando ya de Montevideo, en este contexto? Sí, sin duda, a ver, antes de los gobiernos del Frente Amplio, la intendencia era Frente Amplista, el gobierno no, y el gobierno maltrataba a la intendencia del Frente Amplio, desde el punto de vista financiero, en fin, el Frente Amplio cambió radicalmente esa regla y cambió las reglas de manera tal que le dio el mismo tratamiento a las 19 intendencias independientemente del partido político que las gobernara. Hoy ya tenemos señales desde el gobierno de que eso puede volver a cambiar, lo cual sería muy negativo, muy nefasto. El caso de Montevideo es un caso sin duda muy particular, por todo lo que tú decías, y tiene roles, ¿verdad? Pero en primer lugar, hay roles que son de gobierno. Y que en todo caso, cuando uno está viendo un gobierno que de repente no está tomando las medidas que tiene que tomar pensando en los sectores más desfavorecidos de la población. Porque el Frente está diciendo, por favor, hasta el Fondo Monetario les dice que ahora hay que poner plata para mitigar los impactos en los sectores más desprotegidos. Y este gobierno no lo está haciendo. Y la propia universidad dice, bueno, en estos meses va a caer quizás 100.000 personas en pobreza. En los gobiernos del Frente Amplio bajamos 1 millón de personas de la pobreza, sacamos de la pobreza. Bueno, en estos pocos meses, porque no se toman esas medidas, la situación se vuelve a deteriorar. Y si esto se deteriora, va a ser mucho peor después a la hora de culminar la pandemia y tener que recomponer la situación, porque si dejamos que se deteriore más la producción, el empleo, la formalidad, la situación social de las familias, después todo va a ser mucho más difícil y costoso a la hora de recomponer la situación. En ese contexto, la intendencia no puede asumir el rol de compensar lo que el gobierno no hace, pero tiene herramientas para ayudar. Tiene herramientas para ayudar, para dar incentivos a que se generen empleos, porque a diferencia de lo que dice el presidente de la República, de que acá esto se sale con el gran capital y desconoce que la inmensa mayoría del empleo se genera en las micro, pequeñas y medianas empresas, bueno, hay toda una lógica de políticas de contratación y demás que pueden apuntar a generar más empleo que la intendencia, no empleo de funcionarios municipales, aclaremos. La vía no es agrandar o inflar la intendencia artificialmente, ni mucho menos. Pero sí un montón de políticas que tiene la intendencia que apunten a la generación de empleo y a la diversificación de ese empleo. Obviamente tiene herramientas en otros terrenos vinculados a la salud, a la atención de violencia de género. O sea, hay muchas herramientas que la Intendencia tiene para ayudar a paliar la situación y para ayudar después a la salida. Pero no imaginemos que la Intendencia tiene la capacidad, por su dimensión, de compensar lo que el gobierno no está haciendo. Hay roles muy importantes, yo creo que
así como está quedando claro a nivel de gobierno, quedaría clarísimo que si las intendencias más grandes del país no estuvieran en manos del Frente Amplio, la situación sería realmente mucho peor, ¿verdad? Por ejemplo, la candidata única de la coalición multicolor, multidolor, como dice un amigo, para la Intendencia de Montevideo. Ahora sale a decir que ella bajaría impuestos o tributos por un tiempo a los comercios. Sin embargo, ya fue 3 veces a la torre ejecutiva a pegarse con el gobierno y con el presidente. Mi pregunta en realidad es, a ver, y a su vez reivindicando lo que hace el gobierno está yendo en la dirección contraria a lo que ella dice. O sea, ella, cosa no probable, pero si ella fuera la próxima intendente de Montevideo, ¿cómo va a gobernar? ¿Con los lineamientos del actual gobierno? Rebaja salarial, recorte de gasto, desmantelamiento del aparato, en este caso departamental, como el gobierno desmantela el aparato estatal. ¿Va a tener la capacidad de sostener un equipo 100 días, aunque sea, o de armarlo en 100 días? O sea, realmente creo que lo que está pasando en el gobierno, si uno lo traslada a la posibilidad de que pase a nivel municipal, sería extremadamente preocupante. Y por lo tanto creo que es fundamental que en las intendencias vuelva a ganar el Frente Amplio, en Montevideo, en Canelones, en Salto, Paysandú, en Río Negro, en Rocha, y que también demos pelea en muchas otras intendencias, justamente para evitar que se generalice también a nivel departamental las desprolijidades que hubo, un montón de cosas a nivel de intendencia. El gobierno se llena la boca con la transparencia y la mitad de sus intendentes, de los intendentes del Partido Nacional, o unos cuantos intendentes del Partido Nacional, tienen denuncias de todos los colores en materia de ética o en materia de corrupción. Cosas que están como todas medias frenadas ahí, ¿no? Desprolijidades, nepotismo, contratación de familiares. O sea, bueno, yo creo que es fundamental que el Frente Amplio gane espacios en los gobiernos departamentales para combatir tanto el posicionamiento político ideológico de la coalición multicolor como este tipo de prácticas que en muchas intendencias del interior gobernadas por los partidos tradicionales ocurren cotidianamente, ¿verdad? Así que nosotros en Montevideo vamos a estar apoyando claramente, primero a que el Frente Amplio gane, o sea, la candidatura de Álvaro Villar es una gran contribución para que el Frente Amplio gane la Intendencia de Montevideo. Y a su vez queremos, sí, nosotros en particular, que sea Álvaro el próximo intendente. Pero si es Daniel, si es Carolina o si es Álvaro, lo primero es que el Frente Amplio gane. Los tres van a contribuir decisivamente para que Montevideo siga siendo Frente Amplista. Y bueno, la candidatura de Álvaro Villar para nosotros refleja esas bellezas, ¿verdad? Un Frente Amplista de la primera hora que sin duda tiene valores, tiene capacidades, tiene capacidad de gestión, tiene una cercanía con la gente que es muy importante en estas dimensiones, y tiene esa impronta de proceso político que lo llevó a ser candidato, natural, pedido por la gente, y con esa impronta de renovación que tiene que ser el sello de este proceso político que está viviendo el Frente Amplio. Gracias, Álvaro. Mario, por último, para terminar yendo a lo más específico, que hay algunas personas que nos preguntan. Tú sos parte del comando de campaña de Álvaro, estás trabajando cercanamente en ese sentido. ¿Cómo ves la campaña de Álvaro en este break que se dio, en este corte, para dedicarse a su profesión más de lleno y lo que se nos viene? ¿Qué le pedís no solo a Álvaro y a su comando de campaña, sino a la gente, a nosotros, a nosotras? Bien, evidentemente hubo una circunstancia muy especial, que fue la pandemia, y cortó efectivamente una forma de hacer campaña que estaba iniciándose, una campaña más de corte tradicional, de los candidatos recorriendo los barrios, acompañados por la gente, con publicidad en la calle. Bueno, eso obviamente tuvo un paréntesis, pero las formas de la campaña cambiaron, pero siguió habiendo campaña.
Creo que el perfil de Álvaro, además en el marco de la pandemia, fue muy bueno a nivel público como médico, transmitiendo lo que necesitábamos en la pandemia: serenidad, tranquilidad, explicaciones. Creo que Álvaro ha contribuido enormemente en ese proceso de transmitirle a la sociedad durante este proceso esa impronta de serenidad necesaria que los uruguayos y uruguayas necesitábamos sobre todo durante la irrupción del coronavirus. Creo que eso ha ayudado a que Álvaro sea más conocido, más aceptado, más recibido con esas características por la sociedad montevideana. Y creo que, bueno, ya estamos a punto de reiniciar actividades de campaña más tradicionales, si se quiere. El Frente Amplio, que tenía casi pronto el programa departamental, tuvo el buen tino de decir: frenemos un poco esto y veamos cómo la pandemia afecta el programa. Y entonces el Frente Amplio ahora revisó el programa y entiendo que en la primera quincena de julio ahora va a estar lanzando el programa departamental y obviamente poniéndolo a disposición de todos los Frente Amplistas y en particular de los 3 candidatos a la intendencia. Y yo creo que ese es el puntapié inicial. Programa en mano, los 2 candidatos y la candidata a la Intendencia de Montevideo van a salir a hacer de manera más intensa campañas también más presenciales, con los cuidados que haya que tener en materia sanitaria, pero que implican nuevamente volver a la cercanía con la gente. Yo sé que Daniel, que Álvaro, que Carolina han hecho una enormidad de instancias virtuales con la gente y eso está bárbaro. Y el Frente Amplio tiene que tomar nota de esto que la pandemia nos aceleró, porque esto iba a llegar en algún momento, pero la pandemia nos lo puso de frente de manera inmediata. Pero ahora es otra etapa en donde se va a ver con claridad, bueno, la cercanía con la gente, la empatía, el tomar las opiniones y los problemas que la gente tiene, en trasladar propuestas que obviamente son las del programa del Frente Amplio, pero también son propuestas específicas que pueden hacer los distintos candidatos. Ahí yo creo que entonces desde mitad de julio, una vez que el Frente Amplio lance el programa y los candidatos con el programa abajo del brazo van a salir a hacer entonces campaña de manera más tradicional, reitero, con los cuidados sanitarios correspondientes, pero que van a permitir que cada uno de nuestros candidatos frente amplistas, y obviamente yo pienso en Álvaro Villar en particular, tenga ese acercamiento directo con la gente que él ha sabido tener durante años en su profesión, en el Maciel, en contacto con la gente más necesitada, esa empatía que él transmite, esa serenidad que él transmite. Bueno, estoy seguro que ahí va a haber un salto de campaña a nivel Frente Amplista que nos va a garantizar lo que todos pensamos, que es que el Frente Amplio va a volver a ganar la intendencia en Montevideo. Así que eso también tiene como contraparte el trabajo nuestro, el trabajo de los referentes que rodeamos a Álvaro Villar en las actividades y de todos los militantes y las militantes de todos los sectores, listas, agrupaciones que apoyan la candidatura de Álvaro Villar, que bueno, que se está acercando nuevamente una etapa en donde la militancia más directa y más presencial va a ser necesaria y estamos seguros que todos y todas van a estar a la hora de que esto sea necesario. El Frente Amplio nos requiere esto, nos requiere contribuir de manera decisiva a que ganemos la intendencia y otras intendencias en el país, pero además nos reclama en esta labor para seguir procesando la autocrítica que necesitamos para ser una mejor fuerza política, con su revisión en lo político ideológico, con su actualización en materia orgánica, con generar ese gran Frente Amplio que tenemos que modernizar de cara a los próximos 50 años del Frente Amplio. La elección del 27 de septiembre, reitero, es un escalón fundamental y creemos firmemente, estamos convencidos que el Frente Amplio tiene que tener una gran votación y que la candidatura de Álvaro Villar, en nuestra perspectiva, da esas garantías y ese proceso que implica autocrítica en acción, renovación en acción de cara a un mejor Frente Amplio, un mejor gobierno departamental aún y a continuar logros y procesos positivos que han hecho
los gobiernos frente amplistas en la Intendencia de Montevideo. Gracias, Mario. Bueno, no sé, cerramos. No, me quedo por Sí, acá. no. Lo que pasa es que Cada uno en el trono que le corresponde. La pandemia no permite. No podemos salir los dos. Bueno, la verdad que cerramos esta instancia de cuarentena fecunda eh, bien especial, ¿no? En un contexto especial, cerca de fechas especiales, cerca de un 27 de junio que nos convoca más que nunca a la profundización, a la defensa de la democracia, y con muchas ganas de seguir escuchando a Mario, intercambiando con él, agradeciéndole también su tiempo en este pequeño, breve descanso después de días y jornadas intensas en donde el Frente Amplio nuevamente se comprometió a hacer lo mejor que se pudiera de una ley que nos perjudicaba mucho, ¿no? Entonces, yo lo estoy convocando a Mario para prontamente volver a intercambiar, sin duda también para celebrar después del 27 de septiembre, para poder trabajar y seguir trabajando juntos, y le agradecemos desde Marea Frente Amplista también no solo su participación hoy, sino también su liderazgo, su permitirnos ser de alguna manera nuestro referente. Así que nos vemos la próxima.